Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Desde que tengo memoria, el mar no ha sido del todo mi agrado para estar dentro de él. Me gusta ir a la playa, pero me gusta verlo desde lejos. O si voy a entrar, prefiero estar donde sé que mis pies tocarán aún la arena. Recuerdo de pequeño llorar porque mi papá me cargaba y me llevaba mar adentro. Él me repetía que no me iba a pasar nada, que él estaría conmigo. Pero cuando había la primera oportunidad, yo salía corriendo hacia la orilla. Mira, la vida es muy parecida a las diferentes sensaciones de estar en el mar. Hay ocasiones donde tu mayor preocupación será la arena caliente o la orilla del mar donde el agua llega apenas a tus tobillos. Pero habrá momentos en donde, de la manera que no te imaginabas, una ola te lanza con fuerza o inclusive puedes sentir que una corriente te arrastra y la arena abajo ya no se siente y las olas parecen comenzar a hacerte pensar que te vas a ahogar. Esta es una realidad que los creyentes también experimentan. Estamos en esa tensión en la que sabemos que Dios está con nosotros. Sin embargo, experimentamos momentos llenos de dolor donde llegamos a dudar de la presencia de Dios con nosotros. La pregunta en medio de todo esto es, ¿qué camino tomarás en esos momentos difíciles? ¿Hacia dónde se dirigirá tu corazón? ¿Confiarás en el Señor o confiarás en ti mismo? Y ahora, a través del Salmo 42, comenzaremos a estudiar esto. Estamos comenzando una segunda sección de Salmos y te comentaba la semana pasada que Salmos se divide en 5 secciones o en 5 libros. El primer libro, que terminamos con el Salmo 41, veíamos que la nota dominante en estos primeros 41 capítulos había sido cómo el rey confía plenamente en la salvación de Dios. Y también estuvimos viendo cómo David, como el rey de Israel, quien escribió la mayoría de los salmos, a pesar de que él enfrenta diferentes calamidades y situaciones complicadas, sabía que Dios obraría y lo salvaría. Pero hemos hablado también que David es como un profeta que apunta al clamor de Jesús, cuando Jesús clamaba al Padre confiando en que lo salvaría, y así fue. Y por esa razón nosotros también podemos tener esa esperanza. Ahora que empezamos este segundo libro de Salmos, que se extiende desde el capítulo 42 hasta el 72, veremos cómo la vida del rey está comprometida con el reino de Dios y de ese modo anima al pueblo a comprometerse con este reino y que su adoración fluya de un corazón que realmente conoce y ama al Señor. Veamos entonces este Salmo 42 y lo primero que vemos en los primeros versículos es el anhelo que tiene el salmista por Dios. Dice el versículo 1, «Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios?» Este es un giro de angustia de parte del salmista. No es solo una frase poética de cuánto necesita a Dios y no puede vivir sin Él y por eso lo dice, sino que está hablando de esta situación de desesperación. Realmente el salmista está desesperado de tal manera que lo compara con un panorama aterrador. Un ciervo jadeante en busca de agua es un animal que está por morir si no encuentra un poco de agua. Ese es el punto que el salmista quiere que tengas en mente, esta figura. No hay agua a su alrededor. No está feliz porque no hay agua. No está pensando, bueno, al rato voy a tomar agua, solo espero un momento. No, él está desesperado. El ciervo en medio del desierto, en medio de un lugar árido, no tiene agua, ni una sola gota a la vista. Este anhelo, por un lado, podemos pensarlo también como un sentido positivo si lo hablamos como creyentes. Anhelar a Dios muestra en verdad que le pertenecemos a Dios. Vayamos a Juan capítulo 3, verso 3. Dice Jesús,
De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ten eso en mente. Piensa en 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Mira este sentido. Esto que muestran estos versículos muestra entonces que hay una relación entre el creyente y Dios. Y de la misma manera hay una relación entre el salmista y Dios. No es algo que no existe. Sí existe. Hay una relación. Y demuestra que hay justamente hay intimidad, hay un anhelo, y esa es la bendición más grande que podemos tener una relación íntima con Dios. Dios no es distante. Él nos ha llamado para ser parte de su familia y nuestro corazón entonces puede sentirse seguro en Él, porque hay algo que nos conecta. Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Los malos no anhelan a Dios, esa es la parte negativa. Los malos no anhelan a Dios. No vas a ver a una persona mala en el sentido de que no teme a Dios y que no cree en Dios que lo esté anhelando. Al contrario, los malos corren de Él, huyen de su presencia. Ellos no toman en cuenta a Dios y de hecho aborrecen a Dios. Entonces, si esto es verdad en la vida del salmista, ¿por qué el salmista tiene sed entonces? Si hay una relación con Dios, ¿por qué el salmista tiene sed? ¿Por qué lo anhela tanto? ¿Por qué pregunta de cuándo se podrá presentar ante Dios? Bueno, pensemos en esto. El Salmo apunta a que el salmista estaba lejos del templo. Versículo 6 dice, me siento sumamente angustiado, por eso, Dios mío, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Esto geográficamente es al norte de Israel. Probablemente el salmista estaba huyendo. Y recordemos que el templo, el lugar donde estaba el arca del pacto, se encontraba físicamente en Jerusalén, al sur. Ese era el símbolo de la presencia de Dios con el pueblo. David entonces podría estar lejos del templo en este momento y de este modo sentir que estaba lejos de Dios y por eso él anhela estar ahí, desea estar cerca del Señor. Pero también David estaba angustiado. Y aunque estaba lejos del templo, él se sentía como que desfallecía, sentir que moría y por eso anhela al Dios de la vida. Él anhela ser sustentado por ese Dios y que la situación que estaba atravesando ya lo había drenado, lo tenía deshidratado y necesitaba que Dios le dé nuevas fuerzas. Esto es lo que sucede con nosotros de la misma manera. En este tiempo sabemos que Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios habita en cada creyente y de hecho Jesús lo dijo en Juan 7:37. Y en el último día, dice, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. En este sentido, el Espíritu Santo que habita en cada creyente produce ese río de aguas vivas, de agua que producen vida. Lo hace porque su función es recordar las palabras de Jesús. Y Pedro dijo que Jesús tiene palabras de vida eterna. Entonces, ¿a quién más podemos ir? El diálogo con la mujer samaritana fue algo parecido. Juan 4:13-14 dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Se refería al agua física. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, ¿por qué hay sed? Si esto es real en la vida del creyente, ¿por qué hay momentos que sentimos que morimos deshidratados? Según estos pasajes, cuando nada a nuestro alrededor es capaz de quitarnos la sed, morimos de sed. Cuando queremos que nuestra sed se vaya acabando, muchas veces cavamos nuestros propios pozos para encontrar agua.
cuando tomamos de otras fuentes, cuando no vamos a la verdadera fuente de agua de vida que realmente quita la sed, entonces viene la sed. ¿De dónde te sacias cuando tienes sed? Esa sería la pregunta para ti en este día. El ser humano buscará saciarse en su trabajo, en sus relaciones, en el dinero, en la salud, en nuestros propios deseos. Buscamos quedar satisfechos en lo que tenemos a nuestro alrededor. Unos se amparan en la comida, otros en la pornografía, otros se pierden en las redes sociales o la televisión, viendo serie tras serie para evitar su realidad y así satisfacer su corazón con deleites temporales. Otros hablan mal de otros. Otras personas buscan sentirse superiores y denigran a los demás. Muchos quieren sentirse realizados y no paran de trabajar. Y bueno, es verdad que muchas situaciones nos llevan al límite y corremos a nuestros lugares seguros. ¿A dónde estás corriendo tú entonces este día? ¿Qué está pasando? Que llegas a pensar que al recurrir a lo que tienes alrededor tuyo vas a saciar tu sed. El salmista entonces nos dice que está angustiado. ¿Y cuál es el dolor de la vida entonces al que se refiere aquí al salmista? Mira el versículo 3, ¿cómo está el salmista? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Versículo 10, mira. Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Este mundo es tan frágil, es tan injusto, es tan doloroso y hostil que de un momento a otro todas nuestras fortalezas, ideales y esperanzas se vienen abajo. Esta vida duele. La cuenta bancaria que no logra cubrir las necesidades y cada día salen más pagos por cubrir. Un diagnóstico del médico que va a mover tus planes y los de tu familia. Compañeros de trabajo hostiles o un jefe irresponsable, proyectos rechazados, incertidumbre por el mañana. Tu matrimonio probablemente en lugar de salir se hunde más en falta de cuidado el uno por el otro y la brecha entre ambos se hace cada vez más grande. Amistades que te traicionan. La misma familia muchas veces no logra comprenderte y se vuelven tus enemigos y no puedes apoyarte en ellos. Cosa tras cosa parece decirte, ¿dónde está tu Dios? ¿No se supone que te ayudaría? ¿No se supone que eres su hijo? Quizás se olvidó de ti y por eso te está yendo mal. Mira, no necesitas que alguien más te lo diga. Esas dudas fluyen del día a día en tu corazón debido a tus circunstancias. ¿Qué efectos tiene en nosotros el dolor de la vida? Muchas de estas situaciones difíciles llevan a muchos creyentes a encerrarse en sus mundos, a buscar solucionar sus problemas y se olvidan del Señor y de la iglesia. Su prioridad es el trabajo y no hay tiempo para sus devocionales personales, no hay para devocionales familiares y mucho menos para servir en la iglesia. Mira el salmista en el verso 4 decía esto, recuerdo esto y me desahogo en llanto, yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Aquí el salmista recuerda lo que sucedía cuando iba al templo, pero ahora por su situación no podía hacerlo. Muchas veces así vivimos. La vida de devoción al Señor quizás es solo un recuerdo vago. Yo hace años servía al Señor. Sí, hace mucho tiempo yo servía o iba a un grupo de crecimiento, iba a una célula y estaba ahí. Y quizás esa vida lo recuerdas muy vagamente. Cuando buscamos agua fuera de Dios, llevará a nuestros corazones a enfocarnos solo en resolver nuestros asuntos y no en lo que realmente le importa a Dios. Vamos a valorar más las cosas de nuestro reino que en el reino de Dios. El dolor de la vida, algunos autores lo nombran también como la depresión espiritual. ¿Sabes que lo mejor para tu vida es estar delante del Señor? Has experimentado su gracia y favor en otras circunstancias. Sin embargo, debido a lo que estás pasando, sientes que no puedes seguir y no vas a Él. Esa es
por decirlo así, una depresión espiritual. Versículo 7, mira lo que dice el salmista. Tu abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Mira, hay ciertas cosas que podemos manejar. Son esos momentos en la orilla. Son incómodos, sí, está caliente la arena, pero el agua aún está a los tobillos, no importa mucho. Pero de repente el agua parece ir subiendo. Las ondas parecen un poco más constantes y el agua comienza a subir. Pero podemos pensar que, aunque es difícil, aún lo puedo manejar. Pero hay un momento en el que las olas se precipitan sobre ti. Ya no puedes pasarlas encima, sino que ellas te hunden. Muchas de esas olas son situaciones externas, pero también muchas de ellas son situaciones internas. Por fuera aparentas estar bien, pero por dentro estás destrozado y ahogándote. Quizás por heridas del pasado, frustraciones, inclusive pecados que no has confesado ni arrepentido y son ahora un hábito en tu vida. Todas estas cosas se acrecientan y en nuestra desesperación sentimos que ya no hay más esperanza y quizás lo mejor sería dejarnos llevar por la corriente. Ese es el dolor de la vida, la depresión espiritual. Ok, recuerdo que Dios puede hacer algo, pero que en este momento creo que no. Y mejor me dejaré llevar por la corriente. ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo ahora? El salmista nos indica cuál debe ser nuestra respuesta ante ese dolor de la vida. Versículo 5. Veamos la respuesta que hay en el corazón. Dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Esta es una realidad que no podemos cambiar en este mundo. Todos los días nos enfrentamos a situaciones en las que terminaremos muy abatidos, muy angustiados e inquietos, desde situaciones pequeñas a la orilla hasta olas gigantes que nos hundirán y arrastrarán. La pregunta importante no es tanto el saber el porqué de esta angustia, sino cómo voy a responder ante ese dolor. El salmista sabe que debe predicarse a sí mismo el Evangelio. El salmista ha decidido recordarse cómo la gracia del Señor obra tanto en el día como en la noche. Dios mismo le decía al pueblo que recordaran muchas veces, una y otra vez, cómo Él los había sacado de Egipto con mano poderosa. Dios invitó una vez más y cada vez que se podía al pueblo y les recordaba que la única manera de ver tu pasado es a través de los lentes de la salvación que Él había dado. Y de esa misma manera nosotros ahora, cuando nosotros vemos hacia atrás, debemos de hacerlo solamente a través de la salvación que tenemos en Cristo. Vemos allá cómo Él ha obrado para que nosotros podamos estar aquí hoy. Versículo 8. Esta es la oración al Dios de mi vida, dice el salmista. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una realidad. Es una promesa para cada creyente. Si hacemos una radiografía cuidadosa de nuestros días pasados, podremos ver cómo esa promesa ha estado vigente. Aunque tu vida haya estado marcada por olas gigantes, aquí estás. Y el Señor ha sostenido tu vida. La compañía de Dios con nosotros no significa falta de problemas, que no va a haber problemas. La compañía de Dios con nosotros significa que en medio del dolor y los momentos que nos abruman, su amor nos acompañará y nos llenará de alabanza en medio de la oscuridad de la noche. El salmista se recuerda a sí mismo por lo menos 3 cosas que te invito a que sean también un recordatorio para ti en cualquier momento de nuestras vidas, por muy abrumadas que estén. Y eso lo vemos en los versículos 9, 10 y 11. Dice el versículo 9, y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Mira, lo primero que recuerda el salmista acá entonces, y debemos de recordar en esos momentos de oscuridad, es quién es Dios. Dios sigue siendo Dios en medio de los días oscuros. ¿Qué significa eso para mí?
que si Él es quien dice ser, nada lo va a tomar por sorpresa. Dios tiene control absoluto sobre cada situación, por lo que por lo tanto, estamos en sus manos. No estamos a la deriva, llevados por el viento de aquí para allá como al azar, sino que Él controla cada milisegundo de nuestras agitadas vidas para que se cumpla en nosotros su propósito y sobre todo nadie nos pueda arrebatar de su mano. Las circunstancias no moldean a Dios o lo hacen reaccionar. Él dirige los hilos de la historia. Él dirige nuestras circunstancias. Recordemos cómo lo dijo el salmista hace un momento en el verso 7. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Las ondas no se mandaron solas. El agua no creció por sí sola. Las olas no se formaron por inercia nada más. Todo eso ha venido de parte del Señor. ¿Y por qué hace eso? Bueno, la Biblia nos da muchas respuestas. Entre ellas es para probar nuestra fe, ver qué hay en nuestro corazón y dónde está puesta nuestra esperanza. También porque el Señor quiere que experimentes su poder, que no lo harías mientras estás en la orilla. Son cosas que solo experimentarás cuando el agua te cubra. Es ahí donde puedes darte cuenta que las cosas en las que has puesto tu esperanza te fallarán. Pero el brazo de amor que te sacará mientras te hundes solamente será el del Señor. Él es tu Dios, el que anhelas en tu espíritu, y ese anhelo lo ha puesto Él mismo. Pero también el salmista quiere que recordemos esa roca que está puesta para nuestros pies. El salmista se recuerda a sí mismo que Dios es la roca. Cuando estudias 1 de Pedro 2, por ejemplo, vemos cómo esa roca es capaz de destruir y hacer polvo a todo, de modo que desaparece todo aquello que pudiera parecer una fortaleza en donde confiar. Esa roca es el lugar más seguro que puedes tener. Los vientos y las olas azotarán fuerte contra ti toda la vida, pero tenemos una roca donde dice el salmista en el Salmo 27 que Dios mismo nos va a poner allí. Esa roca firme donde nuestros pies pueden estar seguros. En esos momentos difíciles de tu vida, no descansarás por tratar de descifrarlos. Descansarás al confiar y descansar en esa roca. Esa roca inamovible, esa roca segura y sólida que no permitirá que te hundas más. Nos sentiremos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado porque el viento huracanado es fuerte y la lluvia fría y recia. Esa tormenta y olas te gritarán, ¿dónde está tu Dios? Sin embargo, al pasar la tormenta te darás cuenta que siempre estuviste sobre la roca. Pero también el salmista quiere que recuerdes la salvación. El salmista se recuerda a sí mismo la salvación que ha venido de parte de Dios. Dios es su Salvador. Versículo 11 nuevamente. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Este es como el coro del canto aquí en el Salmo 42, que se repite igualmente en el Salmo 43. La inquietud y angustia vienen cuando parece no haber esperanza, pero cuando delante de ti hay una esperanza sólida y firme, la inquietud desaparece y la angustia no tiene lugar, porque Dios es nuestro Salvador y nuestro Dios. No es un Dios distante, no es un Dios ocupado en otras cosas, es un Dios personal, un Dios al que puedes llamar tuyo. Puedo llamar mío porque sé que está conmigo para guiarme a casa. Ese Dios te guiará a ti, al hogar. Nuevamente te recuerdo esto, lo he dicho durante todo este episodio, que el mundo es muy doloroso, es inestable, es farsante porque te pinta seguridad, pero jamás la obtendrás aquí. Este mundo nos ofrece sustitutos de rocas, sustitutos de salvadores y redentores que nos venden la idea que son fuertes, que estarán ahí a pesar de las tormentas, pero ante el primer impacto se vienen abajo. El único lugar donde podremos encontrar paz y descanso para nuestros corazones abatidos es la misma presencia de Dios. Él resolvió el problema de nuestros anhelos y nuestra sed. Este mundo va a perecer, y si buscas ser satisfecho aquí, vas a perecer junto con el mundo. Pero Dios envió a su Hijo, Jesús, para que nuestro anhelo
nuestro anhelo de paz y que nuestra sed sean completamente saciadas en Él y no volvamos a tener sed jamás. Su Espíritu está en nosotros ahora para que recordemos cada día que vamos rumbo a casa, que este mundo es pasajero, que solo vamos de pasada. Aunque tal vez ya somos creyentes y tenemos la salvación garantizada por medio de Cristo, dice Romanos 8, que aún gemimos en nuestro interior. Clamamos desesperadamente porque aún estamos en este mundo. Ese clamor como el siervo buscando agua es nuestro espíritu que clama, ven Señor Jesús. El creyente, al tener claro dónde está la verdadera esperanza, puede enfrentar el sufrimiento en este mundo con la mirada puesta en Jesús, porque sabe que esta sed que ahora tiene un día va a pasar, porque sabe que el dolor que experimenta ahora tiene fecha de caducidad, pero el gozo y la paz de Dios serán su compañía por siempre. Predícate el Evangelio diariamente, cuestiona tu alma, recuérdate a ti mismo quién es tu Dios y entonces adórale. ¿Qué te vas a predicar entonces? ¿Que todo está perdido? ¿Que tú puedes resolver las cosas? ¿Que vas a encontrar satisfacción plena en este mundo? ¿Que esperas a que las circunstancias cambien para ser feliz? ¿O vas a recordarte que todo está en las manos de Dios y tú eres su hijo y te sostendrá en el día de la prueba? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.